Bien, esto es lo que hablábamos hace algunos días. Recuerden cuando veíamos como las características generales de la célula que podían realizar ciertas funciones. Existe un proceso que se llama de reconocimiento antígeno-anticuerpo. Recuerden que todas las células que fabricamos pues tienen en su membrana celular proteína de anclaje, ¿no? Proteínas de anclaje que son de reconocimiento entre las mismas células. Entonces, cuando llega un antígeno que es una sustancia pues extraña, puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, pues es evidente que, déjenme aceptarlo. Será evidente que pues se va a iniciar un reconocimiento. Entonces, el reconocimiento se hace a través de proteínas, como es lo que podemos ver. Y bueno, esto es lo que va a desatar la producción de linfocitos T, producirá pues la creación de anticuerpos, ¿no? Aquí están. Reconoce a la célula antígeno, es decir, a lo más extraño que tiene nuestro cuerpo. Pueden ser incluso nuestras células, sí, pueden ser nuestras células y también nos podemos hacer pues nosotros un autodaño, ¿no? Recuerden que esto es mientras sean peras y manzanas, el cuerpo debe de mantener a raya pues la calidad, ¿no? Celular. Entonces sí, llega algunas veces en que nos empieza a destruir a nosotros mismos y esto pues, lo podemos ver en las personas como con enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la artritis, hablábamos. Bien, entonces aquí están produciendo, ¿no? Los anticuerpos. Todo esto es lo que está, lo que liberan y ya posteriormente cuando la misma bacteria o el mismo hongo regrese e intente pues infectar a la célula, pues ya tendrá anticuerpos, que son proteínas de memoria que ya sabrá cómo atacar a, a este antígeno, ¿no? Y es lo mismo que sucedió con las vacunas. Esto es lo que buscamos generar con las vacunas, pero pues en lugar de que fuera una bacteria, pues es un virus, ¿no? Para poder evitar que nos maten. Y bien, pues esto en el torrente sanguíneo, pues así sucede, ¿no? Pues todas las células andan en contacto ahí en la sangre, están en constante. Sí, andan apretaditas todas porque precisamente, pues es una zona pues muy, muy, muy chica y además hay miles, ¿no? Millones de células que tenemos que están ahí totalmente en completo contacto y al momento de que localizan el virus o el antígeno, pues ya sabe que aquí están los anticuerpos que van a desencadenar una respuesta inmune y bueno, y aquí ya podremos sentir con calentura, podremos sentir que nos duele todo el cuerpo y luego nos empieza a doler la garganta, les da gripa, etcétera. Lo mismo sucede con los antígenos de membrana. Las membranas celulares, recuerden que tienen proteínas ancladas a membrana. Existe el famoso sistema ABO y ustedes dicen, yo soy A positivo, B negativo o O positivo. Pues prácticamente es como si dijeran, yo tengo el tipo de proteína en mis células, yo tengo un tipo de proteínas B. Pues yo tengo las dos, de la A y la B. Pero los O, y recuerden que pues el sistema en realidad se debería llamar AB0, pero es O porque precisamente el O no tiene nada, o sea, es un cero prácticamente. Por eso es considerado el donador universal, es decir, esta persona le puede donar a todas. Bien, pero pues de manera general, pues veremos las características que poseen las células procariotas. Bueno, esta es una típica célula. A ver si entró. No sé por qué les doy a aceptar. No sé si entró la compañera. Sí, sí entró Natalia. Es que como que anda, no sé, medio loco en internet, pero le pongo a aceptar y como que no sé si no las ha aceptado o qué onda. Pero bueno. Bueno, esta es la estructura general de pues una bacteria.
Así las veremos, ¿no? En las partes generales de los procariotas, así es. Tienen una región en donde se encuentra disperso el núcleo, que no se llama núcleo, se llama nucleoide. Es una región donde va a estar compacto, donde va a estar esparcido el ADN, a diferencia de las células eucariotas. Tienen una membrana plasmática, como todas. Recuerden que las partes generales de una célula eran una membrana, citoplasma, que es donde andan todas los organelos, y el núcleo, pero en este caso es nucleoide porque es una célula procariota. Añadiendo a la célula procariota tiene algo característico que es la pared celular. Sí, la pared celular. De hecho, hay una clasificación de los seres vivos, de las células procariotas, que se basa precisamente en el tipo de pared celular en las bacterias. Y es muy conocido, ¿no? Como gram negativa y gram positiva. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes buscan alguna bacteria que se meten en internet, por ejemplo la E. coli, ustedes verán en la descripción, si se meten, mm, este tipo de clasificación. Es un bacilo gram negativo, ¿sí? No exigente, oxidasa negativo, catalasa positivo. Las demás son pruebas bioquímicas. Pero en primera característica general, nos encontraremos con esto, gram negativo. Y a lo de gram negativo y gram positivo se refiere prácticamente a la pared celular, a los tipos de proteínas que tienen ancladas y carboproteínas que tienen ancladas a la pared celular. Por otro lado, también tienen ribosomas que van a ayudar a la síntesis de proteínas y una cápsula que les va a ayudar definitivamente a pues protegerse del exterior y ayudarlos a fijarse, ¿no? En medios fijos como pueden ser pues el intestino, pues las paredes, ¿no? Etcétera, los grifos donde en el baño, en las cucharas, etcétera. Y aquí están los pilis. Los pilis tienen una función en la reproducción. Ellos pueden intercambiar material genético a través de estos ciertos pilis, que son unas estructuras que se pueden alargar y pueden contactar a otra bacteria y pasan esta información genética. Entonces las bacterias sí realizan un tipo de reproducción sexual, hay recombinación genética y sí, sí existe. Eh, bueno, también tienen un flagelo y el flagelo les va a ayudar pues a darle movimiento. También de acuerdo al flagelo, pues se pueden clasificar, ¿no? Las bacterias. Bueno, pues recuerden que pues existe una clasificación en dominios que sugiere Carl Woese y en el que él dice pues que existen tres grandes dominios, ¿no? Los bacteria, los arquea y los eucaria. Dentro eh, de los bacteria y las arquea, pues podemos encontrar la mayoría de las bacterias. Nada más que las arquea son mucho más ancestrales y tienen ya mucho más tiempo aquí en la Tierra y de ahí se derivan las bacterias. Las bacterias son cosmopolitas, o sea, en definitiva, no hay ningún lugar en el planeta Tierra que pues, no esté colonizado por bacterias. Se les encuentra hasta 5 metros de profundidad en el suelo, en el agua y en el aire. Nosotros estamos colonizados de bacterias y la mayoría de las bacterias existe como organismos unicelulares, pero se les puede encontrar también formando filamentos e incluso colonias. El tamaño va desde menos de un micrón de largo hasta 10 micrones. Entonces, en general, son cosmopolitas. De acuerdo a su clasificación, pues se pueden basar en su capacidad de respuesta al oxígeno gaseoso. Y aquí estas pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Y anaeróbicas pueden ser obligadas o facultativas. ¿Qué quiere decir aeróbicas, chicos?
¿Es un significado de sin oxígeno? Exacto, pero esas son las anaeróbicas. Las aeróbicas quiere decir que tienen la capacidad de desarrollarse en presencia de oxígeno. Anaeróbicas no. Sí, las anaeróbicas son que pues prácticamente se mueren si tienen contacto con el oxígeno. A diferencia, bueno, hay unas que son facultativas, y las facultativas son como que unas de las más terribles, de las bacterias más terribles, porque tienen la capacidad de tolerar el oxígeno y tampoco como no tolerarlo, ¿no? Entonces esas son como que las más malvadas de la historia. Algunas formas de obtener energía, pues recuerden, pues ya lo típico, el autótrofo, que pueden obtener energía del sol, y aquí pueden ser fotoautótrofas o quimioautótrofas, y bueno, la otra son heterótrofas, que requieren, ¿no? Toman su alimento del exterior, así como nosotros somos heterótrofos. Y bueno, de acuerdo a la coloración de la pared celular, las bacterias se pueden clasificar en gram positivas o gram negativas. Ahorita veremos cómo es eso. Según su forma, pues pueden ser bacilos, como la imagen, cocos o espiroquetas. Bien, la pared celular o bacteriana, pues es una estructura rígida por fuera de la membrana plasmática que está formada por peptidoglicanos, está presente en todas las bacterias, excepto en las micoplasmas. Y la estructura pues va a variar según la especie de la bacteria y gracias a eso pues vamos a poder clasificarlas, ¿no? Aquí está la gran diferencia de las gram positivas y las gram negativas. Recuerden que aquí está la pared celular y vean la gran capa de peptidoglucano, una glicoproteína que tiene las gram positivas, o sea, es muy grueso, literalmente sí es muy, muy grande, es una pared más grande, a diferencia de las gram negativas lo tienen muy, muy, muy chiquito, vean cómo está el peptidoglicano, es una pequeña capita, entonces esto va a ayudar a que la coloración pues se haga diferente, ¿no? En las bacterias gram positivas más frecuentes, en las gram negativas, perdón, sean rosa y rojo, y en las gram positivas moradas. Dentro de las gram positivas encontramos al Staphylococcus, el Streptococcus y el Enterococo. Y en gram negativas, pues tenemos a la E. coli, que es la que busca hace rato, y la Pseudomonas aeruginosa, que pues bueno, son las principales, unas de las que nos enfermamos, ¿sí? Los humanos, pues aquí están. Y vean cómo se encuentran haciendo colonias, o sea, tan inocentes que se ven y todo lo que nos hacen pasar. Bueno, ¿cómo se pueden reproducir las bacterias? Un proceso que se conoce, pues es una fisión binaria, que es una simple mitosis. Es decir, la célula duplica su material genético y se divide. Y reparte todos sus organelos. Entonces, es una mitosis típica, pero pues se le conoce como fisión binaria. De un organismo, pues se van a formar dos. Y por otro lado está la conjugación, en la cual, pues a través de los pilis, o sea, estos son los pilis que les comentaba hace rato que se pueden extender, pues ayudan a intercambiar material genético entre una y otra, ¿no? Existe recombinación del ADN y por lo tanto, pues se da una reproducción sexual. Bien, pues ¿cuál es la importancia de pues estos organismos, ¿no? Pues muchas de esas especies viven como simbiontes en otros organismos. Recuerden que nosotros estamos tapizados de bacterias, los tenemos en la piel, y en el aparato digestivo como pues, parte de la microbiota no normal. Recuerden que pues ustedes eh, mantenemos en línea gracias a todos estos organismos, pues gracias al sistema inmune, ¿no? La flora intestinal normal llega a contener más de 200 especies. Sí, imagínense. Cuando estamos sanos, claro. O sea, independientemente, es un número general, a diferencia de que pues estés enfermo o estés, o sea, no, una persona sana tiene una variedad de microbioma, ¿sí? En su intestino, pues muy nutrido.
Y eso tiene muchos beneficios. Ayudamos a sintetizar más los nutrientes, ¿sí? Y también nos ayuda a mantener pues más fuertes, ¿no? Seguir fortaleciendo el sistema inmune. Es influenciada también, pues esto depende por la genética, la edad, el sexo, el estrés, la dieta. Algunos científicos, algunos científicos pues querían entender o evaluar cómo los diferentes organismos, los seres vivos, bueno, el experimento consistía en que una persona obesa, y analizaron el tipo de bacterias que tiene una persona obesa con el tipo de bacterias que tiene una persona delgada. Y entonces lo que ellos encontraron es que una persona obesa tiene ciertos tipos de bacterias que una persona delgada no lo tiene. Entonces relacionaron el peso con el tipo de bacterias que tiene cada organismo. Y entonces pues iniciaron los experimentos con niños desnutridos y con niños pues con personas obesas e intercambiaban, metían pues las bacterias del organismo contrario para ver realmente si eso era tal vez algún problema relacionado con la obesidad. Tiene pues efectos benéficos, los cuales son, reducen susceptibilidad de infecciones. Recuerden que también ellas comen y muchas veces degradan también a otros organismos. Se previenen la colonización por bacterias patógenas, producen algunas vitaminas como la K, la B12. Y sí, están estimulando constantemente el desarrollo de pues el sistema inmune, ¿no? El tejido linfático. La otra cara de la moneda, y es pues de las más crueles, ¿verdad? Es que pues siguen siendo seres vivos y en algunas veces se pueden reproducir como locas. Y recuerden que las personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el VIH-Sida, y que pues se las comen, o sea, las bacterias se comen a los humanos, ¿sí? Pero recuerden que son organismos oportunistas y por ellos no fuera, o sea, ellos aprovechan que hay alimento, ¿no? Entonces, por eso nos colonizan. Y bueno, otro efecto nocivo, pues es que nos enferma, ¿no? Ha habido eh, grandes crisis ambientales y epidemiológicas, como las grandes epidemias, ¿no? Y la que acabamos de vivir es por un virus, pero así como hubo un virus, pues hubo mucho tiempo antes de todavía de las vacunas, pues múltiples bacterias que llegaron a darle en la torre, ¿no? Definitivamente a los seres vivos, como la peste negra, ¿no? Y bueno, la mayoría de las pestes que trajo como consecuencia. Bueno, aquí en las imágenes podemos ver tanto virales como bacterianas. Pero por ejemplo la peste negra, el cólera, pues fueron enfermedades, la tuberculosis, son enfermedades causadas por bacterias. Bien, chicos, dudas o preguntas hasta aquí. Bien, entonces, ya he entendido mejor cómo es que se comportan tanto las células procariotas como las células eucariotas. Pues es necesario también entender algo muy elemental, que pues son cómo se forman y cómo están conformadas las biomoléculas orgánicas, ¿no? Que son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Para esto, nosotros tenemos, recuerdan que 23 pares de cromosomas donados por nuestros queridos padres, 23 de mamá y 23 de papá. Entonces, ahora nos vamos a enfocar, imagínense que estábamos en la célula, pues nos vamos a enfocar directamente en el núcleo, ¿no? Y en algunos organelos que pues tenemos cercanos al núcleo. Pero bueno, toda la célula participa en este proceso e independientemente, ¿no? De que sea eucariota o procariota, pues ambas realizan el proceso del dogma central de la biología molecular.
Pero bueno, recuerden que pues hay una recombinación genética y una meiosis, en la cual pues en los gametos del hombre pues van a ser los espermatozoides y de la mamá, perdón, aquí van a ser mujeres y van a tener pues óvulos. Y bueno, en los cromosomas sexuales pues para las mujeres son X y X, y en el caso del hombre pues aquí está X y Y. No sé si ustedes han escuchado o han dicho que por ejemplo el sexo lo define el hombre. ¿Habían oído eso? O sea, papá, que dice, no, pues el sexo lo va a decidir papá. Pues bueno, esto se refiere a que pues precisamente el papá porta un cromosoma diferente, ¿sí? Y si aporta el cromosoma que es el diferente, pues es el que va a generar la variación y va a generar pues varones, ¿sí? A diferencia pues de las mujeres que tienen únicamente el puro cromosoma X y X, entonces que se va a unir con el otro cromosoma X de papá y van a nacer hijas. Pero la diferencia es el cromosoma Y que va a dar origen al sexo masculino. Entonces, lo que estamos viendo, pues son cromosomas, y recuerden que los cromosomas, pues tienen genes, ¿sí? Y pues se van a encargar de formar, imagínense, pues desde un embrión hasta un feto, hasta un ser humano nuevo, que pues se van a encargar de hacer toda la chamba, ¿no? Los cromosomas van a, a cargarse de expresar toda la información genética en pues en un momento, ¿no? Esta, pues, es una imagen ilustrativa de cómo, de lo que es un gen, ¿no? Recuerden que las partes de las secuencias de genes que contienen la información para producir proteínas se llaman exones, y aquí se los está señalando, ya que se expresan, mientras que las partes de la secuencia del gen que no van a codificar, que son estas, pues se llaman intrones. ¿Y qué van a codificar? ¿De qué estamos hablando? De los ácidos nucleicos. Recuerden, aquí está adenina, adenina, adenina y aquí está la guanina. Entonces, al momento de que se llama codificar, pues quiere decir que es una cadena de ARN que ya salió del núcleo y se va a ir al retículo endoplasmático rugoso y a los ribosomas a sintetizar información genética. Pero bueno, lo que en pocas palabras quiere decir esto es que un gen tiene partes que van a ser funcionales y partes que no. Y a la célula no le conviene gastar mucha energía pues leyendo todo, o sea, ella quiere nada más lo necesario. Por ejemplo, imagínense aquí para producir una proteína que es la hemoglobina. No, su cuerpo necesita hemoglobina y lo primero que va a decir, pues sí, pues saquen el código para hacer la hemoglobina. Ah, pues resulta que el código para hacer hemoglobina no tiene estas pares de bases ni estas. Ah, pues fácil. Mándale una enzima que corte aquí y empalme y una lo que sí tiene esa proteína. Entonces, zonas que son activamente codificables, pues son los exones y los intrones, pues son los que va a eliminar. Para esto, pues estos son los ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos a la citosina, la timina, el uracilo, en el caso del ARN, la adenina y la guanina. Todos los seres vivos tenemos material genético que nos hace únicos y pues existen dos grandes tipos, ¿no? El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Están formadas por moléculas llamadas nucleótidos, que pues está el ácido fosfórico, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Y bueno, las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, pueden ser purinas, entre las que va a destacar la guanina y la adenina y las pirimidines, ¿no? Que son todas las de arriba. Este es el esquema básico de la conformación de los ácidos nucleicos. Está compuesta por un ácido, que es el ácido fosfórico, ambas, un azúcar, que va a ser la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN, y una base nitrogenada. Y aquí está la adenina, la guanina, citosina y timina. Y en el ARN es completamente igual, a excepción de la timina, que se va a sustituir por uracilo. Recuerden que la cadena de ADN es una cadena dúplex y la cadena del ARN es más ancestral y es una cadena lineal. Y los científicos creen que el ADN evolucionó pues a partir del ARN.
Bueno, esto lo vemos en el siguiente esquema un poco más claro, ¿no? Cómo se pueden unir la adenina con la timina siempre a través de dos puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina siempre con tres puentes de hidrógeno, ¿ok? Siempre se van a unir así en el ADN, siempre. Hagan de cuenta que aquí deshebramos el ADN, esta que está aquí, esta estructura, y la estamos viendo así planita, ¿no? Pues aquí está. Esto es el esqueleto de la desoxirribosa, fosfato. Aquí está el grupo fosfato y la desoxirribosa, aquí está, unida, sosteniendo, ¿no? A los ácidos nucleicos, a las pares de bases. Entonces, ahí está. Y es muy importante. A excepción del ARN, recuerden que la timina, en caso de que se una a la adenina, habrá un uracilo, ¿no? Cuando empiece a leer el ADN. Bueno, aquí está cómo están compactados, ¿no? En los cromosomas, o sea, ven cómo aquí está el cromosoma, el telómero de un cromosoma en los piecitos. Y esto es o sea, a través de proteínas de compactación, como las histonas, hacen que el ADN se vaya doblando, doblando, doblando más y se pueda compactar así, ¿sí? Pero pues prácticamente lo que estamos viendo aquí, pues son las pares de bases. Miren cómo aquí se empieza a desdoblar el ADN. Y esto pues cabe todo en el núcleo. Bueno, esto es lo que ya les comentaba, ya lo veíamos, de cuáles son los exones. Ahora ya entienden más qué significa esta A. Pues bueno, son adenina, adenina, adenina y la G significa guanina. Y aquí nada más ya está bien, estamos viendo la cadena lineal, ¿no? Del ARN mensajero que ya mandó la señal para poder sintetizar una proteína. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Vean cómo pues la guanina con la citosina se une a través de tres puentes de hidrógeno y timina y adenina con dos. Aquí podemos ver cómo en el caso del ARN tenemos al uracilo que va a sustituir a la timina. Y bueno, aquí está la ribosa. Tenemos a la ribosa, que la única diferencia de la ribosa con la desoxirribosa es que esta no tiene un oxígeno, vean, ¿sí? A diferencia del ARN. Bueno, esto es muy importante en un proceso que se llama pues la meiosis y mitosis. Recuerden que la mitosis es una simple división normal y aquí el ADN pues es necesario que se replique. Entonces hablemos que el proceso es semiconservativo y nuestras células siempre tendrán información de una capa de mamá, de la célula mamá, para que pueda seguir haciendo las mismas funciones, ¿sí? Entonces la mitosis es una simple división y el resultado son dos células hijas. La meiosis es una división en la que se genera la recombinación genética y se da a cabo en las células sexuales y como resultado habrá cuatro células hijas, haploides. Es decir, las mitosis tienen la capacidad de ser diploides, es decir, una carga completa de cromosomas, y las células hijas de las meiosis no, tendrán la mitad. ¿Por qué? Porque al momento de que óvulo se una con espermatozoide, pues tendrá 23 cromosomas de papá y 23 cromosomas de mamá. Bien, esto se da a través de un proceso que se llama dogma central de la biología molecular, en el cual pues sucede, ¿no?, una replicación del ADN, una transcripción y una traducción, y habrá como, pues, como consecuencia la producción de una proteína. Estas son las cadenas pues lineales del ADN, del ARN, perdón, y en la cadena dúplex del ADN. Vean cómo los pares de bases hacen que esta pues logre este espiral característico, si tenganlo en mente, y a diferencia pues de los del ARN, pues no lo tienen, y es una cadena lineal porque se va a encargar de leer el ADN. Bueno, pues todo inicia a través, bueno, de la replicación o duplicación de la cadena madre, ¿sí? Al momento de que, pues imagínense que está la hebra de ADN, pues esta se va a abrir, ¿sí? O sea, las 12 cadenas se van a abrir, por eso dicen que es semiconservativa, porque va a venir otra cadena que va a complementar a la siguiente cadena, ¿sí? Con la misma información de la cadena madre. Sí, aquí está la roja nueva y la azul siempre es la de la célula madre, ¿sí? La de la cadena madre, perdón. Entonces,
por eso dice que es semiconservativo y que nuestra información genética y hereditaria se sigue manteniendo desde millones de años. Es decir, que nuestras células contienen ADN del ADN del ADN de hace miles y millones de años. Entonces, tomen en cuenta si o no somos especiales, somos unos seres increíbles que pues realmente nos hemos sabido adaptar, ¿sí? En nuestra sangre corre información histórica. En el proceso de replicación de ADN, pues es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última, que es lo que estamos observando aquí. Ya posteriormente se inicia la transcripción del ADN, que es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína, utilizando diversos tipos de RNA o ARN en español como intermediarios. Está el ARN mensajero, que se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas, el RNA de transferencia, que va a transportar los aminoácidos según la secuencia determinada del ARN mensajero, y el RNA ribosómico, que junto a las proteínas van a constituir la estructura de los ribosomas, donde se da lugar la unión de los aminoácidos. Y bueno, pues prácticamente la traducción es la lectura, ¿sí? Como su nombre lo dice, de la secuencia de la molécula del ARN en una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. De manera general, pues esto es un proceso muy complejo. Tengan en cuenta que el ADN ya se replicó, llega el ARN mensajero y vuelve a abrir la cadena duplicada y va a empezar a leer una parte, específicamente, ¿qué parte va a leer, chicos? Esta, ¿sí? Lo que va a codificar los exones, ¿sí? Lo que necesitamos para este momento, para iniciar, para esa proteína, ¿no? Necesitamos hemoglobina, necesitamos algo, no sé, cualquier proteína que podamos tener. Inicia la transcripción, viene el ARN mensajero, ya hizo el corte y empalme de los exones y empieza a leer la copia, ¿sí? Entonces el ARN mensajero pues es un gusanito que viene y le empieza a sacar una copia, una copia, una copia de la información que ya tenemos, ¿sí? ¿Cómo la va a sacar? Recuerden esto, que guanina siempre va a estar con citosina y recuerden que en el caso del ARN pues esa timina se va a sustituir por uracilo. Entonces esto es lo que va a ir copiando, si se encuentra la letra correspondiente pues la va a ir codificando, ¿no? Un uracilo con una adenina, una guanina con una citosina, etcétera. Hasta que llegan al ribosoma y van a leer, los ribosomas pues se van a encargar de ir uniendo por tripletes. Cada 3 letras pues es un aminoácido, ¿sí? Y aquí está el ARN de transferencia que se va a ir encargando de ir creando esta cadena. Y así pues es como un riel en el cual pues va codificando, ¿no? Aquí está el triptófano, la metionina, que pues cada 3 genes, y aquí ya está recibiendo la lectura que hizo del ADN, ¿sí? O sea, fue por el chisme aquí con el ADN, sacó una copia y se la llevó a los ribosomas para que la lean y la conviertan en aminoácidos. Sí, aquí están a los ribosomas, aquí está el ARN de transferencia y vean cómo aquí está produciendo los aminoácidos y pues va a ir formando una cadena polipeptídica que se va a convertir en una proteína. Hay un codón de inicio y hay un codón de terminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no va a iniciar a producir como loquita, ¿no? Toda la cadena, sino hasta que llegue el codón stop, hasta ahí cortará y hasta ahí dejará de producir. ¿En dónde están los ribosomas? Pues los ribosomas están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, vean, muy cerca del núcleo. Y el ARN tendrá la capacidad de salir del núcleo y llegar a los ribosomas para poder sintetizar esta información. Hay un video, yo sé que tal vez es muy complejo, pero ahorita vamos a ver, cuando vean este video ahorita les va a quedar mucho más claro. Y bueno, este es el código genético, existe un código genético que ya los científicos describieron, son todas las máximas combinaciones que pueden tener los ácidos nucleicos. Y vean,
O sea, uracilo, 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 citosina codifica, pues para este aminoácido, uracilo, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, guanina, es leucina, ¿sí? Aquí está AUG, es metionina. Entonces, de acuerdo a cada triplete, vean, aquí están los codones de stop o alto. Cuando el ribosoma lee esto, UAA quiere decir corta, ¿no? Hasta ahí termina. Y hay un codón de inicio, que es este, el que está en rojito, el auge. Entonces, estoy buscando ver si no hay una imagen que describa eso, pero creo que no. Lo vamos a ver en el video. Y bueno, prácticamente lo que nos está describiendo son los aminoácidos que se van a poder formar. Y la unión de aminoácidos con más aminoácidos forman polipéptidos y después proteínas. Y bueno, aquí están. Son todas las combinaciones de uracilo, citosina, adenina y guanina que se van a poder formar. Recuerden que son tripletes. Son instrucciones, ¿no? Que le dice a la célula cómo hacer proteínas en específico, ¿sí? El código para cada gen combina los 4 compuestos químicos de diferentes maneras, pues para formar palabras de 3 letras, las cuales especifican qué aminoácidos se necesitan en cada paso de la síntesis de una proteína. Y aquí están, sí, es que aquí están en inglés, en la anterior aquí están en español. Vean, estos van a ser los aminoácidos que van a formar fenilalanina, leucina. Recuerden que son 20 aminoácidos esenciales que tenemos nosotros. La metionina, que es el codón de inicio, la treonina, y esto si ven 3, o sea, inmediatamente el ARN ribosomal pues va a decir ACUA, treonina, ¿sí? Y existen 4 formas de codificar para treonina. Bien, esto va a quedar más claro a través del siguiente video. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Todo claro, chicos, hasta ahorita? Yo sé que están un poco confundidos y es normal porque pues este tema es un poco más complejo, pero bueno, siempre que vemos este video nos quedan pues mucho más claras las cosas. El ácido desoxirribonucleico, o también conocido por sus siglas como ADN, es la molécula que contiene las instrucciones biológicas de cada especie. El National Human Genome Research Institute presenta la función del ADN de la siguiente forma. El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, es importante el estudio y comprensión de esta molécula para comprender de manera más profunda la vida en la Tierra. Para entender de mejor manera esta molécula, analizaremos lo propuesto por Alvarado J. en 2010. El ADN se define químicamente como un polímero formado de monómeros. Cada monómero se denomina nucleótido, el que a su vez está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. Existen 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Y según el National Human Genome Research Institute, el orden o secuencias de estas bases determina qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra de ADN. Por ejemplo, la secuencia ATCGTT pudiera dar instrucciones para los ojos azules, mientras que ATCGCT pudiera indicar color de ojos café. Una secuencia discreta de ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como un gen. El tamaño de un gen puede variar enormemente, desde aproximadamente 1000 bases
hasta 1.000.000 de bases en los seres humanos. Una molécula de ADN está compuesta por dos hebras de nucleótidos, dispuestas en una doble hélice. Con respecto a este modelo, FTRS afirma que la estructura de la doble hélice es como una escalera, con los pares de bases que atraviesan el medio como travesaños y las moléculas de azúcar y fosfatos a los laterales. Uno de los procesos más importantes para los seres vivos es denominado ciclo celular. La definición propuesta por Carlos González es: el ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos en la vida de la célula que culmina con el crecimiento de la misma y la división en dos células hijas. Las etapas son G, S, G2 y M. En relación con el ADN, nos interesa la etapa S, ya que es en ella donde ocurre la replicación de este mismo. En este video exploraremos, a través de un gen tipo denominado gen X, todos los procesos que ocurren en el dogma central de la biología molecular, que consta de, en primer lugar, la duplicación del ADN o replicación, en la cual se copia el ADN en sus moléculas hijas. El ADN debe ser idéntico al original. La transcripción es el proceso en donde se escribe la información genética del ADN en términos de ARN mensajero para ser llevado a un lugar de síntesis de las proteínas. Y en tercer lugar, la traducción, que es el proceso en el cual el mensaje cifrado en el código genético es descifrado por nuestra célula, sintetizándose así la proteína. Antes de entrar de lleno en el estudio de los procesos que componen el dogma central de la biología molecular, nos referiremos al siguiente cuadro, en donde se presentan las enzimas que participan en estos procesos. La topoisomerasa es la enzima encargada de disipar el sobreenrollamiento entre las hebras de ADN. Una vez que son desenrolladas, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno que unen a ambas hebras. Mientras esto ocurre, las proteínas de unión de cadena simple, también conocidas como SSB, fijan las horquillas de replicación para poder llevar a cabo este proceso. Una vez finalizada la separación de ambas hebras, la ADN polimerasa 1 y 3 se encarga de ir rellenando con las bases nitrogenadas correspondientes a la hebra general. Mientras esto ocurre, la ADN polimerasa 2 va revisando que cada una de estas bases nitrogenadas sea la correcta. Una vez terminado este proceso, la ligasa se encarga de unir el espacio entre nucleótido y nucleótido que se formó en los segmentos de Okazaki. Finalmente, y más adelante, en los procesos de transcripción y traducción, la trimasa ayudará al ARN polimerasa. Anteriormente, existieron distintas teorías con respecto a la duplicación del ADN. Las principales son: teoría conservativa, teoría semiconservativa y por último, la teoría dispersiva. Con el pasar de los años y después de múltiples investigaciones, la comunidad científica logró determinar, como lo había propuesto Watson y Crick, que el modelo correcto es el semiconservativo. Cuando la célula llega a la etapa S del ciclo celular, nuestro gen X comienza a ser desenrollado por la enzima topoisomerasa, con el fin de facilitar la ruptura de los puentes de hidrógeno. A medida que las hebras son separadas por la enzima topoisomerasa, estas hebras separadas
son fijadas en su lugar gracias a la enzima SSB. Esto con el fin de evitar que las hebras vuelvan a enrollarse. Una vez separadas y fijadas las hebras, la proteína helicasa comenzará a romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que unen ambas hebras. A medida que los puentes de hidrógenos son separados por la helicasa, las enzimas ADN polimerasa 1 y 3 va complementando cada hebra con el nucleótido correspondiente a la base nitrogenada obtenida en la separación de las hebras. Este proceso se lleva a cabo en dirección 5-3, ya que las hebras son antiparalelas. Una de las hebras obtenidas será continua, mientras que la otra discontinua. Mientras que el ADN polimerasa 1 y 3 rellenan cada hebra, el ADN polimerasa 2 se encargará de revisar y confirmar que las bases complementarias añadidas por el ADN polimerasa 1 y 3 sean las correctas. Si el ADN polimerasa 2 pasa por alto algún error, se producirá una mutación genética. Como se dijo anteriormente, se obtienen dos hebras, una continua y otra discontinua. Cada segmento de esta hebra discontinua, conocido como segmentos de Okazaki, son unidos con la ayuda de una enzima llamada ligasa. Tras complementar la unión, se obtienen dos hebras de ADN nuevas. Una vez duplicada la molécula de ADN de nuestro gen X, podemos dar paso a la transcripción. Según lo propuesto por Khan Academy, se puede entender el proceso de transcripción de la siguiente forma. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. La principal enzima que participa en la transcripción es el ARN polimerasa, el cual utilizará como molde una cadena de ADN sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección de 5-3, al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3 de la cadena. Analicemos nuestro gen X. Dentro de la molécula de ADN hay una gran cantidad de genes, que son segmentos de ADN cuya composición determina una proteína. Sin embargo, para efectos de la transcripción, existen zonas dentro del ADN conocidas como promotor. Cada gen tiene su propio promotor. El ARN polimerasa se une a estos promotores. Una vez unida, esta enzima separa las hebras de ADN del promotor, para así también separar las hebras de ADN que utilizaremos como molde. Esta cadena molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa, quien, similar al trabajo del ADN polimerasa 1 y 3, se encargará de colocar los nucleótidos complementarios para formar la hebra de ARN mensajero, la cual contiene uracilo en lugar de timina. Finalmente, los terminadores, secuencias específicas de bases nitrogenadas que indican el término de este proceso, serán detectados por el ARN polimerasa. De esta manera, la hebra transcrita es liberada de la hebra molde, terminando el proceso de transcripción. La traducción es el proceso en donde el ARN mensajero será leído y se utilizará para sintetizar la proteína. Luego de ser transcrito, el ARN mensajero irá hasta un ribosoma y se ubicará en la subunidad ribosómica pequeña. Un ARN transmisor, cuyo anticodón concuerde con el codón, conjunto de 3 bases nitrogenadas, del ARN mensajero, se unirá con el ARN mensajero en el sitio
peptídico del ribosoma. El ARN transmisor corresponde a un tipo de ARN que posee un anticodón y un aminoácido acoplado, ambos asociados. Tras realizarse este proceso, una molécula de ADN transmisor cuyo anticodón concuerde con el codón siguiente en el ARN mensajero deberá unirse en el sitio aminoacídico del ribosoma. Luego, en el sitio catalítico del ribosoma, se realizarán los procesos necesarios para crear el enlace peptídico entre los aminoácidos transportados por el ARN transmisor. Una vez terminado este proceso, el ribosoma se moverá al siguiente codón del ARN mensajero para seguir construyendo así la cadena de aminoácidos. Este proceso finalizará cuando la subunidad ribosomal pequeña encuentre un codón terminador. Cuando lo haga, la cadena de aminoácidos, ahora proteína, será liberada del ribosoma. En síntesis, el dogma central de la biología molecular, compuesto por 3 procesos, duplicación, transcripción y traducción, permite comprender en mayor detalle los procesos biológicos que ocurren en cualquier ser vivo. Por lo tanto, el estudio y el análisis de estos procesos son fundamentales para comprender lo que hace a cada individuo un ser único y diferente. Obviamente, genéticamente hablando. Bien, hasta aquí dejamos, ya queda, me imagino que les quedó un poco más claro ya. Ok, entonces, vamos a ver la clase corresponde. Esta parte de cómo es que sucede el famoso dogma central de la biología molecular. El video ilustra muy bien este proceso. Y bueno, es muy importante que lo tomen en cuenta para la próxima clase cuando veamos el árbol de la vida, ¿sí? Y los ejercicios que veamos durante la clase.